Apreciados estudiantes de grado 10, reciban un fraternal saludo de parte de sus profesores de Ética y Cátedra para la Paz, Liney Salas, Mariana Vázquez, Ever Villadiego y quien les habla en esta oportunidad, Sandra Verdugo Díaz. Inicio este encuentro recordando el valor del año en la C, trabajo en equipo, pues este es fundamental en el ámbito laboral y personal, ya que es vital para el ser humano, debido a que nos ayuda o nos brinda beneficios y nos permite desarrollarnos de una mejor manera para ser personas óptimas y útiles a la sociedad. Igualmente, quiero compartir el valor del mes, el respeto. Recordemos que esta es la consideración y valoración especial que se le tiene a alguien. Es uno de los valores fundamentales que tiene el ser humano y que nos ayuda a fortalecer los lazos para tener una buena convivencia. Tal como lo está establecido en la diapositiva, no puedo concebir una mayor pérdida que la pérdida de respeto hacia uno mismo. Esta es una frase de Mahatma Gandhi en la cual nos está invitando a que debemos empezar por respetarnos a nosotros mismos para luego brindar el respeto a las personas que nos rodean, familia, compañeros de escuela, amigos y la sociedad en general. En este encuentro abordaremos las temáticas propuestas para este segundo periodo. El logro es interpretar los diversos procesos de paz en Latinoamérica, haciendo una relación coherente con los distintos procesos en el país. Trataremos temáticas como las víctimas en el conflicto, quiénes son y las consecuencias, y la reparación de daños. Estos temas serán abordados teniendo en cuenta algunos conceptos básicos como restitución. Esta se entiende por la realización de medidas para el restablecimiento o devolución de una cosa que se tenía antes. Para el tema que nos ocupa, el Estado adoptará medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojos y desplazados. Reubicación. Es la decisión libre y voluntaria de la población desplazada a determinar un lugar distinto al habitual de residencia de donde éste fue desplazado. Reparación simbólica. Entendida esta por toda prestación realizada a favor de las víctimas o de la comunidad en general, que tienda a asegurar la preservación de la memoria histórica, la no repetición de los hechos victimizantes, la no aceptación pública de los hechos. Vulnerabilidad es la situación de un lugar o familia que no ha superado una situación de emergencia. El tema que nos ocupa, la vulnerabilidad, la vamos a inmiscuir o a determinar o a mirar desde el punto de vista del conflicto que ha vivido nuestro país a lo largo de muchos años. Indemnización es la compensación económica por el daño sufrido. La indemnización se otorga en el marco de un programa de acompañamiento para la inversión de los recursos que ofrece líneas de inversión a las víctimas que voluntariamente se acogen a este, teniendo en cuenta pues que hayan sido víctimas de desplazamientos forzosos, que las hayan sacado de sus tierras, entre otros aspectos. Para hablar de las temáticas que competen, se hace necesario hacer un breve recorrido por la historia política y social, pues las causas de la violencia se van a enmarcar en el conflicto no solo en los últimos años. Entre 1946, con Ospina en el poder, se da inicio a una represalia conservadora
que reactivó la violencia partidista. A estos hechos se le sumaron las acciones violentas de los terratenientes que intentaron por todos los medios terminar con la reforma agraria de 1936. Recordemos que entre 1903 hasta 1930 estuvieron al mando de Colombia el Partido Conservador y que en el año 1930 asumen los liberales que van a dar un cambio en la estructura económica y social del país. La persecución de los conservadores llevó a que los liberales organizaran grupos de autodefensas en zonas rurales con los llanos orientales, mientras que los conservadores armaron grupos de paramilitares conocidos como los pájaros. Los campesinos comunistas que estaban siendo perseguidos y asesinados por los pájaros y el gobierno también organizaron sus propias guerrillas en Cundinamarca y Tolima. Significa entonces que los grupos insurgentes no se van a enmarcar en el surgimiento de la FARC, de la que hablaremos posteriormente, sino que existieron unos grupos al margen que se armaron para lograr o minimizar todos esos actos que estaba llevando a cabo el gobierno en contra de ellos. 2 años después, otro hecho agudizaría la violencia en el país. Aquí estoy haciendo referencia al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Gaitán era un liberal independiente con ideas izquierdistas muy marcadas y que buscaba que el gobierno de la época ayudara a minimizar la violencia que se había generalizado en el campo, es decir, toda esa persecución que se le estaba haciendo a los campesinos que habían logrado ser visibilizados en los gobiernos liberales. De igual manera, denunciaba las desigualdades sociales que se estaban presentando. En las elecciones parlamentarias de mayo de 1947, los liberales se convirtieron en mayoría en el Congreso, por lo que el caudillo se consolidó como líder de la oposición. La muerte de Gaitán generó reacciones en todo el país. Se desataron motines contra los edificios gubernativos, el Palacio Arzobispal y los periódicos conservadores. En Cartagena, por ejemplo, se presentaron también protestas. En el centro de la ciudad hubo un muerto por arma de fuego, de la cual no se supo la procedencia de este impacto. La confrontación bipartidista política se radicalizó y se degradó a tal punto que las agrupaciones armadas cometieron masacres, actos violentos con sevicia, crímenes sexuales, despojo de bienes y otros hechos violentos con los cuales castigaban al adversario. Entonces, fíjense ustedes que desde 1948 con el asesinato de Gaitán se van a presentar también algunos hechos que posteriormente con los grupos insurgentes como la FARC, el ELN, el M-19, bueno, en menor medida, las AUC, vuelven a agudizarse en otra época en el país. La llegada de Rojas Pinilla tuvo lugar entre 1953 y 1957. Esta fue una estrategia de la élite liberal y conservadora para sacar del poder a Laureano Gómez después de que éste radicalizara su postura conservadora. El golpe de Estado se dio el 13 de junio de 1953 y Rojas Pinilla encontró un país sumido en una crisis social y política bastante fuerte. Los partidos tradicionales se reunieron para evitar los intentos manifiestos de Rojas Pinilla, pues este pretendía perpetuarse en el poder, firmando entonces un documento en el que rechazaba tal pretensión y donde se señalaba una voluntad de reconciliación entre los partidos. También resaltaban la confluencia partidista de la Asamblea Constituyente de 1956, lo que llevaría a la apuesta del Frente Nacional. Este fue un acuerdo político para instaurar un sistema de alternancia presidencial entre conservadores y liberales.
Algunas características de este son: instauró la alternancia presidencial entre los dos partidos por un periodo de 12 años que se prolongó a 16, y se crea la carrera administrativa con el objetivo de formar a los funcionarios estatales. Debido a toda la crisis política y social que atravesaba el país, en el año de 1965, con el mandato del primer presidente del Frente Nacional, se crea la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en la región del Guayabero, en el departamento del Tolima, con el fin de obtener tierras por parte del gobierno que permitieran trabajar, sembrar, producir con sus familias. El gobierno en primera medida cedió, pero después incumplió sus promesas, lo que generó el rearme nuevamente de ellos y el posterior bombardeo del ejército a Marquetalia en el Tolima. Durante su militancia, las FARC realizaron atentados a la población civil, secuestros, siembras y ventas de droga, extorsión, y en la presidencia de Juan Manuel Santos logran, después de un acuerdo fallido en la presidencia de Andrés Pastrana, firmar un acuerdo de paz vigente hasta el día de hoy. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, nace a mediados de los años 60 y sus raíces provienen de sectores urbanos universitarios con jóvenes que se vieron atraídos por los efectos de la Revolución Cubana de 1959. El ELN ha sido un grupo descentralizado y autónomo, y dada su influencia religiosa, pues en ella también militaron algunos sacerdotes como Camilo Torres, los negocios como el tráfico de drogas y el uso violento de la fuerza estuvieron por mucho tiempo alejados de esta guerrilla. A diferencia de las FARC, quienes realizaron una colonización armada a través de todo el territorio nacional. Durante varios años fue el más fuerte del país y ese poder tuvo como principal fuente de extorsión que realizaron a grandes compañías petroleras, pues una de sus más fuertes consignas políticas tiene que ver con el concepto de economía extractiva. En la actualidad, el ELN no cede todavía ante algunas negociaciones con el gobierno. Ellos también han llevado a cabo secuestros, en menor medida atentados, se ubican en la zona del Catatumbo, en el oriente colombiano. Entonces, importante tener en cuenta que este grupo insurgente eh, ha no ha permitido unos acuerdos de paz como sí lo permitieron las FARC y otros grupos que ya se han desmovilizado. El 19 de abril de 1970 nace el M-19. Este movimiento se convirtió en una organización político-militar patriótica y antioligárquica. Creía en sus cambios sociales del país por medio de las luchas de los obreros, campesinos y trabajadores en general. Su líder fue Jaime Bateman Cayón, de Santa Marta. Este murió en un accidente en avioneta. Dentro de los líderes de este movimiento, vale la pena destacar a Carlos Pizarro León Gómez, quien fue asesinado, Gustavo Petro Urrego, de Ciénaga de Oro, Córdoba, y que aspiró a la presidencia en las elecciones pasadas. En su accionar se tomaron la Embajada de República Dominicana, la toma del Palacio de Justicia, unas armas del Cantón Norte, es decir, una base militar, y se robaron la espada de Simón Bolívar. Hasta hoy no se sabe su paradero. Dejaron las armas a través de una amnistía y se reincorporaron a la vida civil con derechos políticos bajo el mandato del presidente de la época, Virgilio Barco. En la década de los 80, los carteles formaron grupos paramilitares para enfrentar a la guerrilla.
pues esta agrupación cobraba a los narcotraficantes un impuesto al comercio de pasta de coca en las zonas de colonización campesina. Debido al poder militar que manejaban los traficantes y la infiltración social e institucional que desarrollan, la lucha contra el narcotráfico no ha sido exitosa. Los cultivos ilegales de coca y amapola han producido la deforestación de amplias zonas, a lo que se suma la política de fumigación con glifosato, impuesta por el Plan Colombia, que contaminaba los suelos y las aguas de las zonas rurales. Tras la caída de los grandes carteles, y aquí estoy haciendo referencia al cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar, eh, Gacha, los Ochoa, y el cartel de Cali, liderado por los hermanos Rodríguez Orejuela, surgieron otros carteles más pequeños, como los del norte del valle, el de la costa y el de los llanos orientales, que tramaron alianzas con los grupos paramilitares. Estos nuevos carteles están enfrentados por el control territorial de la comercialización de la droga, ocasionando daños también a la población civil y desplazamientos forzosos. Sabemos que el narcotráfico es la producción, distribución y comercialización de una gran lista de sustancias ilícitas denominadas narcóticos. Eh, Durante el desarrollo del problema del narcotráfico se pueden plantear tres grandes momentos: la bonanza marimbera, la bonanza de la coca y el poder que tuvieron los carteles de los que hice mención. Las AUC, conocidos también como grupos paramilitares, eh, se organizaron. Esta estaba financiada por ganaderos, comerciantes e industriales del agro para contrarrestar la subversión, pero terminaron masacrando también a la población civil, desplazando a los campesinos, quitándoles sus tierras y traficando con drogas. Posteriormente se sometieron a un proceso de reinserción a la vida civil durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Algunos de sus cabecillas fueron extraditados y hoy se encuentran en algunas cárceles de Estados Unidos. En los últimos años se ha reactivado la violencia con el asesinato de líderes y lideresas sociales. Estoy haciendo referencia a 4 o 5 años a excombatientes de la FARC. Aquí, jóvenes, la sociedad civil colombiana es la que ha sido por décadas víctima del conflicto de manera directa o indirecta. Además, con lo anterior, el país económicamente hablando no ha tenido un desarrollo en el Producto Interno Bruto debido a la violencia rural y urbana que ésta se da. Pues la violencia origina un continuo proceso de desplazamiento de la población rural, lo que convierte en población vulnerable y víctima de violaciones de derechos humanos a todos quienes han sido de manera directa víctimas de todo este proceso, valga la redundancia. Este proceso de desplazamiento responde a tres causas principales: el enfrentamiento entre actores armados y la fuerza pública, es decir, ejército, policía nacional, que también han sido víctimas de, de los grupos al margen de la ley o de delincuencia común. Una técnica de los actores armados para apoderarse del territorio, proteger la producción de los cultivos ilícitos y el tráfico de armas, pues ellos necesitan una ruta que les permita comercializar la droga que están sembrando. Y los intereses económicos por el dominio de los recursos naturales. Y esto va a impactar de manera directa nuestro medio ambiente y toda esa flora y fauna de la que posee Colombia y en la que somos bastante ricos. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, el desplazamiento ha afectado a 7.400.000 personas a lo largo del conflicto armado, lo que convierte a Colombia en la nación con mayor cantidad de desplazados en el mundo. Significa entonces que así como surgieron los grupos insurgentes, así como algunos se han desmovilizado, las víctimas ha sido la población civil, el campesinado, la población urbana, porque los desplazamientos han hecho pues
que esta población campesina se desplace a las ciudades, por eso ustedes ven una sobrepoblación en las ciudades, pocas oportunidades laborales, pocas oportunidades de estudio, lo que va a conllevar a los jóvenes a ser parte de la delincuencia que hoy día pues evidenciamos en nuestra sociedad. Bien, muchachos, después de escuchar lo anterior, la explicación, ese recorrido que hice desde mediados de los años 90 de nuestro siglo XX en Colombia, la actividad que estamos planteando deberán hacer algunos rastros conceptuales que les van a permitir identificar cómo se ha dado el proceso de restitución de tierras en los acuerdos de paz. Asimismo, cómo se han resarcido esos derechos de las mujeres víctimas del conflicto, porque han sido desplazadas, han sido violadas. Igualmente, cuántos excombatientes han sido asesinados después de haber firmado los acuerdos de paz. Aquí estoy haciendo referencia pues al paramilitarismo y a la guerrilla de las FARC. De manera muy breve, no van a buscar esas cantidades, deben buscar sí fuentes confiables. Deberán señalar en un cuadro comparativo para el indicador del hacer el motivo por el cual surgieron la FARC, el ELN y el M-19. Aquí les hago una presentación breve, se pueden apoyar en esa y también pueden buscar links que les permitan afianzar este punto. El impacto de los grupos armados en los niños y jóvenes, porque sabemos que ellos hicieron parte y hacen parte de las filas de algunos grupos que hoy están vigentes. De igual forma, cómo se afectó la cultura de los desplazados, es decir, sus tradiciones, su cultura, su vida misma, cómo fue afectada, y las familias de los militares muertos en combate con estos grupos al margen de la ley. Y me despido con esta frase de Siddhartha Gautama, Buda, que dice: la paz eterna es vivir con amor el presente. Los invito a vivir nuestro presente, su presente, y después que ya han conocido de manera breve o de manera puntual algunos acontecimientos pues que marcaron nuestra historia como jóvenes que se están formando, los invito a que cambiemos esa historia que nos ha venido marcando durante años y brindémosle a nuestros hijos, ustedes a sus futuras generaciones, un país digno para vivir y una sociedad mejor. Muchísimas gracias y hasta otra oportunidad.